No, profesor, ¿qué opciones tienen actualmente las provincias para reclamar lo que les corresponde frente al actual sistema tributario? Mira, precisamente mi presentación tiene que ver qué opciones tributarias tienen los gobiernos provinciales en el actual escenario. Bueno, seguramente ya te habrán explicado a otros colegas que hay una fuerte concentración de la legislación tributaria en cabeza del gobierno central, que recauda, es decir, dicta las leyes, recauda y luego obviamente debe coparticipar. Vos calculás que aproximadamente el 80 y pico por ciento, 85% de los recursos que se recaudan en todo el país lo tiene el gobierno central. Solamente el 15% lo tienen los 2.500 municipios más las 24 jurisdicciones. Ese centralismo obviamente hace crucial el sistema de coparticipación. Y hay, bueno, múltiples trabajos que han demostrado que los incentivos fiscales están mal planteados en Argentina. Cuando uno vive de subsidios, que transferencias, que otros toman el costo político de establecer los impuestos y los otros usan esos recursos para gastar, es tremendamente nefasto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es volver a los orígenes de nuestro federalismo, es decir, darle a la provincia lo que la Constitución establece para las provincias. Porque mira, hoy en las primeras exposiciones se ha demostrado de que si hay algo que en la Argentina es muy claro es que nadie cumple con la Constitución y las leyes. Precisamente la Constitución permite que las provincias tengan recursos que hoy no tienen porque el gobierno nacional los ha absorbido. Por ejemplo, típicamente la imposición directa, los impuestos patrimoniales, es decir, que debieran estar en cabeza de los gobiernos provinciales, sin embargo los ha absorbido la nación a través de, por ejemplo, bienes personales, ¿no? El impuesto al cheque, que si bien se llama impuesto a las transacciones financieras, en realidad grava el stock de dinero, o sea, es un gasto, digamos en todo caso, un impuesto de tipo directo, aunque la gente no lo pueda creer, y así se lo califica en el Fondo Monetario y en todas las instituciones internacionales. Y después hay otro tema que se descuida en el país, que voy a hacer referencia en mi exposición, que tiene que ver con aquello de equivalencia de políticas públicas o equivalencias de no solo tributarias, sino de políticas públicas. Por ejemplo, la gente que no entiende de economía diría, ¿qué tiene que ver una retención que grava a los exportadores con el impuesto inmobiliario rural? Pues bien, las retenciones lo que hacen o inciden es en el valor de la tierra, en la renta de la tierra. Y esa es la base de la imposición del impuesto a la rural, digamos, ¿no es cierto?, los inmobiliarios rurales. De manera tal de que hay una multiplicidad de problemas que plantea el sistema tributario actual con, superposición de imposiciones que inciden sobre las mismas bases, y eso es terriblemente horrible, porque vos fíjate que el caso, por ejemplo, del sector agropecuario es el paradigma nacional, ¿no es cierto?, que tienen presiones tributarias de entre el 80 y 90%, aunque la gente no lo entienda bien cómo puede ser, porque de ese 80%, el 50-60% son retenciones, como en el caso de la soja. De manera tal de que, en realidad, aquí hay muchas cosas para hacer, pero lo primero que hay que hacer antes de discutir cómo se reparte el botín, porque esto no es Alibaba y los 24 ladrones, es algo muy distinto. Entonces, antes de ver cómo se reparte el botín, debíamos reestructurar el sistema tributario federal, ¿ok? Hacer una vuelta atrás, una vuelta a la Constitución 53, inclusive la reformada del 94. Porque fíjate vos que si bien se ha introducido la coparticipación en el artículo 75, que antes no estaba previsto en el 53, se mantiene esa restricción que tiene el gobierno central para establecer impuestos directos. ¿Te acuerdas que ahí se citan 3 restricciones? Primero, que tiene que ser por tiempo determinado. Segundo, en forma proporcional a la población. Y tercero, por razones de utilidad general, defensa y seguridad. O sea, está planteando una cuestión de urgencia. Fíjate vos, el impuesto a los ingresos, desde el año 32 en adelante se viene aplicando a nivel nacional y se va a seguir aplicando de aquí a la eternidad. Pero no solo eso, se ha avanzado aún más todavía en la imposición patrimonial, como es el caso de bienes personales. De forma tal, y como te decía recién, con impuestos que aparentemente no tienen ninguna incidencia en lo patrimonial y sí la tienen, como las retenciones. En economía nosotros tenemos un teorema
que se llama Stoppel-Samuelson, que dice dónde inciden los impuestos en términos de los factores de producción de los bienes que son grabados. Y cuando tú tienes tecnologías intensivas, un factor fijo, ahí es donde cae y claro, la tierra es lo más fijo que puedes imaginar. El capital es transable, es móvil, inclusive el trabajo tiene capacidad de movilidad, sobre todo el capital que tiene incorporado capital humano, ¿no? Que en ese sentido es ligado o socio del capital financiero. Y por el otro lado, la tierra. Yo no me puedo ir con mi tierra, mi campo, al Uruguay. Sí me puedo, con mi capital financiero y lo recupero de las inversiones, pasarme a invertir al Uruguay, pero no en la tierra. De forma tal que hay muchos temas que ver cómo resolver el problema de las asimetrías regionales. No es un drama tener asimetrías como tiene hoy la Argentina, ¿eh? Yo a los chicos, cuando hago mis clases, les dibujo el mapa de la Argentina. Digo, ¿qué es esto? Ah, la Argentina. Ah, bueno, menos mal que me entienden. Bueno, ahora poné la bandera argentina encima. Y vos, fijate, la franja blanca con el solcito, 78% del producto geográfico. Estoy hablando de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, ¿eh? El resto, toda la celeste del norte y todo el sur, incluyendo el petróleo, 22%. ¿Ok? Aún el ingreso es mayor concentración que todavía que el producto geográfico. ¿Es un problema? No. Es un problema en cierta medida. A uno le gustaría tener un país muy homogéneo en recursos naturales, no lo es. Pero también lo tiene Canadá, lo tiene Alemania y lo tiene Australia. ¿Cómo resuelven ellos ese problema? Con instituciones razonables, con instituciones que graven a los estados ricos más que a los pobres, pero no destruyendo la actividad productiva de esos estados ricos. Es como, viste el término ese popular de matar a la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Ellos tienen mecanismos, tienen asimetrías y lo pueden resolver. Vas a ver cuando yo dé mi charla que tengo una propuesta ya desde los años 90, venimos batallando en esto, sobre cómo hacer una asignación que cumpla con los preceptos del artículo 75, que algunos políticos dicen son impracticables, ¿eh? Como son impracticables, se violan. Y bueno, así no podemos seguir en Argentina, ¿no te parece?